Hola chicos y chicas, en esta oportunidad analizaremos el ejercicio 2.4 de la guía Ejercita y Repasa número 3 de las tutorías de cálculo diferencial e integral. El ejercicio es el siguiente. Calcule el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar la región compuesta por f de x y g de x en torno al eje x, donde f de x es igual a 2x menos x cuadrado y g de x es igual a menos x más 2. Bueno, en este caso lo que debemos hacer es identificar primero que todo el eje de rotación, que en este caso corresponde a el eje x. A partir del eje vamos a identificar dos informaciones. La primera es qué tipo de eje es y la segunda qué valor tiene el eje. Bueno, en este caso entonces tenemos que el eje es el eje x y corresponde algebraicamente al eje y igual a 0. Siempre los ejes deben ir escritos en sus formas algebraicas. El eje y igual a 0 es un eje horizontal. Todas las rectas y igual a una constante son horizontales, mientras que las rectas x igual a una constante son verticales. Entonces tenemos ahí horizontal. Y lo segundo es que vamos a identificar el valor del eje. Al valor del eje le vamos a poner c y es nada más que el numerito al que esté igualado. Entonces tenemos que este es un eje horizontal con un valor c igual a 0. Cuando tengamos un eje horizontal, lo que vamos a hacer es aplicar la siguiente ecuación. El volumen, en el caso de un eje horizontal, es pi de la integral de a hasta b del valor absoluto de f de x menos c al cuadrado menos g de x menos c al cuadrado valor absoluto de x. Para resolver este volumen necesitamos cuatro informaciones. La primera, la intersección A y B. La segunda, ver quién es f de x y g de x. No confundir con los nombres porque solamente son asignaciones. Lo que quiere decir es que esta función, que es la primera que aparece, es la mayor, mientras que la segunda que aparece es la menor. Entonces en estas dos funciones que aparecen debemos ver cuál de las dos es más grande dentro del intervalo determinado o de los intervalos. Lo tercero es saber, ¿cierto?, el valor del eje, que en este caso es 0. Y por último, ver el valor absoluto. ¿Qué signo lleva el valor absoluto? Este valor absoluto nos asegura que el volumen siempre sea positivo, obviamente debe ser positivo. Ahora, dice la regla que, bueno, vamos a borrar ahí, que si la región está sobre el eje de rotación, es decir, si yo tengo una región, por ejemplo, esa región, y está sobre el eje de rotación que vendría siendo ese, el valor absoluto es positivo. Mientras que si la región está debajo del eje de rotación, el valor absoluto es negativo. Bien, solamente eso. Ok, entonces vamos a ir descifrando paso a paso los elementos que necesitamos para completar esta ecuación. Primero entonces vamos a partir con la intersección de ambas funciones. Para eso vamos a igualar f de x con g de x. Igualamos entonces y tenemos que f de x vale 2x menos x cuadrado, mientras que g de x vale menos x más 2. Como esto es una cuadrática, ¿cierto? Pasamos todo a un lado y dejamos un lado en 0. En este caso el lado izquierdo lo vamos a dejar en 0 para dejar la cuadrática positiva. Nos quedaría x cuadrado, el 2 pasa restando, sería menos 3x más 2. Podemos factorizar, tenemos 0, abrimos acá en dos paréntesis x, bajamos el primer signo que es menos, nos quedaría entonces menos, y menos y más nos da menos también. Entonces dos números negativos que sumados nos den menos 3 y que multiplicados nos den más 2, esos dos números son 2 y 1. Menos 2 nos da menos 2 y menos 1 nos da menos 3 y menos 2 por menos 1 nos da 2. Entonces, para que esto sea 0 basta con que x sea, ¿cierto?, igual a 2 y x sea igual a 1. Bien. Ahí tenemos entonces el valor de a,
que sería el menor, ¿cierto? Y el valor de b, que sería el mayor. Bien, esa es la primera fase entonces. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuál de las dos funciones es mayor en este intervalo, en el intervalo entre 1 y 2. Para eso vamos a elaborar una tabla súper sencilla. Ponemos acá, ¿cierto? Dos líneas. Vamos a poner también los elementos que encontramos, que son 1 y 2, las funciones f de x, g de x, y vamos a elegir un número intermedio entre el 1 y el 2, que es siempre tratar de elegir un decimal y luego convertirlo a fracción, porque suelen haber errores, ¿ya? En este caso muchos tienden a decir un medio, pero un medio es menor que 1. Ya en este caso sería 3 medios, por ejemplo, un número bastante sencillo. Corresponde a 1,5. Entonces vamos a evaluar el 3 medios en f de x, ¿cierto? Tenemos que 3 medios por 2, bueno, vamos a hacer acá. 3 medios, ¿cierto? 2 por 3 medios. Luego tenemos menos 3 medios al cuadrado. ¿Ya? Bueno, entonces 2 por 3 medios es 3, menos 9 cuartos, y tenemos 4 por 3, 12, menos 9 es 3 cuartos. Entonces el valor de f evaluado en 3 medios sería 3 cuartos. Bien. Y ahora vamos a evaluar también el 3 medios en GD, que es mucho más sencillo. Tendríamos entonces menos 3 medios más 2, eso es un medio. Un medio. Entonces en este caso podemos ver que 3 cuartos es mayor que un medio. Por lo tanto podemos decir que en el intervalo de 1 a 2, f de x es más grande que g de x, solamente en ese intervalo. Ahora, ¿qué nos faltaría definir? Nos falta definir, ¿cierto? En este caso, si la región está sobre el eje de rotación o si la región está bajo el eje de rotación, para saber cuál es el signo del valor absoluto. Entonces lo que vamos a hacer al mismo, ¿cierto? En la misma tabla vamos a añadir un renglón más en donde vamos a poner el valor del eje. En este caso el valor del eje, y esto es solo para los ejes horizontales, porque los de verticales se hacen con otra ecuación y de otra forma, el reconocimiento del valor absoluto que lleva esa ecuación. Ya, entonces ponemos acá el eje y su valor, que sería 0. Y vemos que podemos ver que tanto el valor de f de x y g de x son mayores que 0. Por lo tanto, eso nos indicaría que la región está sobre el eje de rotación. Si ambos números fueran menores que el eje, nos está diciendo que la región está debajo. Ahora, el eje puede ser igual a uno de los dos números. Por ejemplo, podría ser igual a un medio. O podría ser igual a 3 cuartos. Pero nunca puede estar entre medio, porque los ejes nunca pueden atravesar las regiones. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho ojo con eso, si el eje llega a estar entre medio, o algo hicimos mal, o está mal planteado el ejercicio. ¿Ya? Pero por lo tanto aquí podemos ver que tanto el valor de f de x como de g de x, ¿cierto? Es mayor que el eje, y por lo tanto podemos definir también que el valor absoluto es positivo, porque como los valores que nos dieron f de x y g de x se evaluaban en el número intermedio en intervalo, son más grandes que el eje, podemos decir eso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la información, f de x es mayor que g de x, el valor absoluto cambia en positivo. Ahora, ustedes, en vez de hacer esta tablita, que es para ver la función mayor, ¿cierto? Y el valor absoluto, podrían dibujar la región o hacer el dibujo de todo esto. Entonces aquí vamos a tener el dibujo, si ustedes se dan cuenta, tenemos, ¿cierto?, la recta g de x, tenemos la parábola f de x, podemos ver que la parábola va sobre, ¿cierto?, la recta, ahí encierra con la recta, en este caso la zona rosa, esa es la zona que estamos revolucionando, y acá abajo tenemos el eje, ya que corresponde al eje x, o ahí igual a 0, por lo tanto podemos ver también que la región está sobre, ¿cierto?, está sobre el eje. Bueno, vamos a dejar esa información ahí. Vamos a tomar toda la información que tenemos. Bueno, aquí tenemos el valor del eje, ¿cierto? Bueno, vamos a tomar aquí el valor del eje, que es lo principal. Tenemos, ¿cierto?, el eje C igual a 0. Tenemos también las intersecciones que nos van a servir. Ahí están. Y tenemos también la información de la función mayor y el valor absoluto. Ya, vamos a borrar el resto sin borrar
sin borrar la ecuación en la que tenemos que reemplazar los valores. ¿Ya? Entonces, bien, ahí nos queda entonces solamente la ecuación. Y ahora vamos a proceder a reemplazar nada más y a resolver. Solo esa es la información que necesitamos, por lo tanto, vamos a tener que el volumen es igual a pi, en este caso sería la integral de 1 hasta 2, el valor absoluto cambia en positivo, vamos a poner un corchete aquí para poder encerrar todo. La función mayor en su defecto, ¿cierto? Es f de x, como está expresada en la región, pero aquí nos dio que también coincidentemente es f de x y que vale 2x menos x cuadrado menos, paréntesis le vamos a poner el valor de c, que es 0, ¿ya? Siempre poner el valor de c en paréntesis porque puede ser un negativo y menos no puede dar más, en ese caso. Menos la función menor que nos dio menos x más 2 menos el valor del eje que es 0, eso al cuadrado, ¿cierto? Cerramos y por dx. Vamos a tener entonces pi de la integral de 1 hasta 2, corchete, nos quedaría entonces 2x menos x cuadrado menos x más 2 al cuadrado, cerramos el corchete y por dx. Resolvemos los cuadrados de binomio, nos queda entonces la integral de 1 a 2, corchete 2 al cuadrado, ¿cierto? Sería 4x cuadrado menos el doble del primero por el segundo, sería 4x cubo, y más, siempre más, el segundo al cuadrado, 4x a la cuarta, menos, paréntesis, el primero al cuadrado sería x cuadrado, como hay un menos, tenemos menos el doble del primero por el segundo, 4x, más siempre más el segundo al cuadrado, que sería más 4. Cerramos el corchete y nos queda el de x, ¿cierto? Y ese signo procede a cambiar todos los signos que tenemos dentro del paréntesis. Entonces nos quedaría 4x cuadrado menos 4x cubo más x a la cuarta menos x cuadrado más 4x menos 4. Cerramos el corchete de x. Vamos a proceder a agrupar entonces. Tenemos pi, integral de 1 a 2, de, vamos a dejar acá el mayor, 4x a la cuarta, menos 4x al cubo. Tendríamos entonces 4x cuadrado menos x cuadrado nos da más 3x cuadrado más 4x menos 4. Cerramos el corchete de x, ¿cierto? Y hasta ahí estamos ya con esa integral que hay que resolver. Vamos a borrar entonces todo lo anterior para poder proseguir con el ejercicio. Bien, entonces vamos a tomar esta información que tenemos acá y la vamos a subir. Ya falta menos para que obtengamos nuestra solución. Entonces tenemos pi, vamos a integrar. Tenemos el corchete, la integral de x a la cuarta, x quinta quintos, menos la integral de menos 4x, mantenemos el x, ¿cierto? Le sumamos 1 a 4 y con el 4 que queda abajo se cancelan y nos queda menos x a la cuarta, más x cubo en este caso, la integral de 3x cuadrado, la integral de 4x es 2x cuadrado y la integral de menos 4 es menos 4x. Todo esto entre 2 y 1 o entre 1 y 2. Nos va a quedar entonces pi, vamos a tener 2 a la quinta quinto. Recordemos que la cota superior mantiene los signos originales de cada término, menos 2 a la cuarta más 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado menos 4 por 2. La cota inferior evaluamos ahora, ¿cierto? Cambia los signos, nos quedaría menos 1 a la quinta quinto más 1 a la cuarta menos 1 al cubo más, menos también, perdón, menos, la cota inferior cambia el signo, ¿cierto? Menos 2 por 1 al cuadrado más 4 por 1. Vamos a resolver y tenemos pi. 2 a la quinta es 32 quintos menos 16 más 8 más 2 por 2 al cuadrado es 8 menos 8
menos un quinto más 1 menos 1 menos 2 más 4. Vamos a borrar entonces todo lo que tenemos arriba y vamos a proseguir. Agrupamos entonces los números enteros primero y nos quedaría pi. Bueno, los quintos nos quedarían 31 quintos, ¿cierto? El 16 se cancela con los dos 8. Tenemos que el 1 y el menos 1 se cancelan, ¿cierto? Ya agrupamos los quintos. Y nos quedaría entonces el menos 10. Esto sería menos 10 más 4 menos 6. Menos 6. Y finalmente agrupamos eso y sería pi. 5 por 6, 30. 31 menos 30 nos da un quinto por pi, lo que en realidad es pi quintos unidades cúbicas. Por lo tanto, esa es nuestra solución. Y el volumen del sólido de revolución, que es generado por esta región, que ha sido rotada a través del eje X, es nada más y nada menos que pi quintos. Espero que este ejercicio haya sido de mucha utilidad para ustedes. Nos vemos. Chao.